Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Le mandamos saludos de nuestra página Vivo por su gracia y también en nuestra página Ministerio Elim Nueva York. Así es que vamos a hablar de un tema muy interesante. El tema es no tengas miedo. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, verso 10. La ley, la palabra se lee en el nombre del Padre, la del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, no tengas nada en lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es que gracias, Señor, por esta palabra. Esa es tu palabra, que a través de tu palabra nos puedas consolar, que a través de tu palabra nos puedas hablar, porque a través de ti nosotros respiramos, porque a través de tu gracia nosotros vivimos, que a través de tu gracia nosotros caminamos. Así es que por aquellas personas que se sienten debilitados, por aquellas personas que se sienten desanimados, que se levanten. Así como dice tu palabra, no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. Amén. Sí, reciba un saludo de parte de su servidor, Eliseo Rivera, que en realidad, pues, nos encargamos de grabar eh, lo que se habla, lo que es el ministerio. Entonces, ahí donde nosotros queremos enfocarnos de lo que se va a hablar en este tema. En realidad, pues, yo recibí 3 llamadas de diferentes personas y también de diferentes nacionalidades. Eh, yo recibí a un texto desde, desde Argentina y, y ellos pues estaban pidiendo la oración. También yo recibí un texto también desde Caracas, Venezuela. Y también recibimos un mensaje que es de México. Entonces, las, los 3 mensajes de diferentes personas, pues se está hablando acerca de un miedo, acerca de la preocupación. Hace cuenta que ellos se pusieran de acuerdo y me contactaran conmigo, y ahí donde Dios empezó a incomodar para hacer este video. Por eso, para no salir del contexto, por eso yo quiero hablar acerca de lo que es el temor. Porque hoy en día se está levantando de un espíritu de miedo aquí en los Estados Unidos. Hay un espíritu de pánico. Se está levantando. Hay un espíritu de preocupación, sea cristianos o no cristianos. Están preocupados por el nuevo gobierno que se está acercándose el 20 de enero.
Pero la Biblia nos muestra que dice, no tengas ningún temor de las cosas ha de padecer. He aquí el diablo ha de echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y dice, sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pues mientras yo conversaba con un hermano de México, eh, estábamos platicando acerca del ministerio. Estamos platicando acerca de lo que es el propósito de Dios. Pero en sí hay una preocupación, porque hay momentos que por naturaleza nosotros nos desesperamos, nosotros no entendemos de lo que Dios quiere hablar en nosotros. Entonces, pero Él me estaba pidiendo de favor de hacer una oración, de orar por ellos, de orar por la familia, de orar por, por alrededor de que el que les rodea, sus vecinos y todo. Entonces, seguimos conversando hasta que yo le pregunté, ¿y qué pasó? ¿Tú estás asistiendo de una iglesia? Y él me dijo, sí, yo estoy asistiendo. ¿Y qué pasó con tus pastores? ¿Tú tienes una buena relación con tus pastores? ¿Tú tienes una buena relación con los hermanos de la iglesia? Pues él me contestó, eh, bueno, yo tengo mi pastor, pero como si no lo tuviera. Yo tengo mis hermanos, pero como, como si no existiera. Entonces, lo del hermano de Argentina, también similar a eso. De Venezuela también es algo similar, algo igual. Hay una necesidad espiritual acerca de los pastores. Ah, entonces, nos- yo me pregunto cómo están los pastores locales aquí en Nueva York. ¿Cómo están los pastores? ¿Cómo está la iglesia? Lo que es en Nueva York. Sí, Nueva York, pues hay muchas iglesias, hay muchos pastores que también han descuidado lo que es la iglesia, han descuidado lo que es la comunicación de sus hermanos, de los eh, de las personas que asisten en la iglesia. Ahí nosotros vemos de los pastores cómo es que se preocupan y hay pastores que no se preocupan. Porque es muy importante que nosotros tenemos que ver lo que es la necesidad del pueblo de Dios. Porque en realidad muchas de las iglesias, muchos de los pastores predican de lo que es de la prosperidad, ¿no? Muchos pastores predican de lo que es de la santidad. Mientras tú predicas de la santidad, a ver, yo te pregunto, ¿cómo es que tú estás relacionado con tus hermanos? Porque ser un pastor, ser un ministro es una responsabilidad también.
porque cuando se habla de la santidad, también se habla del amor. Por eso cuando Lucas y también el apóstol Juan y el apóstol Pedro, ellos estaban sentados, ellos estaban hablando de la santidad. Ellos estaban hablando del amor de Cristo. Ellos estaban hablando de todo de lo que Cristo les aconsejó, de lo que Jesús les aconsejó para que ellos pudieran continuar del ministerio. Pero llega Pablo, llega el apóstol Pablo y les empieza a decir, donde habla lo que es el amor. En el libro de Corintios, en el capítulo 13, verso 1, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces el 4 dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, se goza de la injusticia, mas se goza la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará y cesará las lenguas y la ciencia se acabará. Entonces, el 11 dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre dejé lo que era niño. Y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe y la esperanza y el amor, estos tres, pero el amor de ellos, el mayor de ellos es el amor. Entonces, por eso nosotros, si nosotros hablamos de la santidad, también incluye lo que es el amor. ¿Sí? Ahora mismo, muchos de los pastores, no incluyendo todos, muchos de los pastores no lo llaman a su hermano. Quizás lo habla cuando llega a la iglesia, pero no se preocupa y ahora mismo hay una comodidad que uno puede agarrar el teléfono y llamar a esa persona. Cuando la persona ya, o sea, empieza a faltar 2, 3 días, pues hay que llamarlo, porque a veces la persona no se sabe lo que está pasando. Incluso si no contesta, pues hay que apartar un día y visitar qué está pasando. Cuando yo era niño, cuando mi padre o mi mamá faltaba un domingo a la iglesia, en la tarde o en el siguiente día, ya tocaba la puerta el pastor y empezaba a decir, preguntar qué pasó, por qué no estuvieron en la iglesia. Yo los quería ver en la iglesia y qué está pasando. ¿Sí? Entonces, como nosotros eh, teníamos un trabajo fuerte también, nosotros eh, ocupábamos peones personales y todo eso, lo que es el corte de café. Y toda la tarde
pues nosotros nos dedicamos a disculpar el café y hasta que nosotros teníamos que, pues, salir, o sea, no estar en el servicio, pero de ahí, pues, el pastor pues, nos llamaba la atención, ¿qué está pasando? ¿Ah? Entonces, el pastor tiene la responsabilidad, ¿sí? Tiene la responsabilidad de hacer esas cosas. Ahora, con, con mucho más razón, con el teléfono, no hay ninguna excusa. No hay nada de excusa porque nosotros todos estamos equipados con el Facebook, con el Instagram, con el WhatsApp, todo. Hasta se puede hacer una videollamada para poder ver esa reacción del hermano, si está bien o no está bien. Ah, entonces, ¿qué está pasando? Si, si en Nueva York, en las iglesias en Nueva York, eh, hay una necesidad espiritual, ¿qué más se puede esperar en los demás países? Por ejemplo, México. Sí, México hay una necesidad también. Uno tiene que salir a buscar trabajo. A veces no, ni hay trabajo. Pero por eso, hoy en día, lo que estamos hablando, ha llegado lo que es el espíritu de miedo a los inmigrantes del asilo político. Ellos están sido como atacados verbalmente, han sido eh, ya se están amenazando para lo que es la deportación masiva. Entonces, ustedes no se crean que hay muchas personas preocupados, tristes, porque hay personas, los de Venezuela, los de Ecuador, los de Salvador, de, los de Panamá, los de Haití, los eh, de Guatemala, todas esas personas, hay personas que vendieron sus casas, hay personas que vendieron sus terrenos, hay personas que vendieron todo para venir o realizar el sueño americano. Entonces, como ellos siempre desde su país se olvidaron de Dios, se olvidaron de Dios por lo mismo que ellos empezaron a escuchar voces, a escuchar mensajes que Nueva York, que en los Estados Unidos hay una oportunidad, que hay una esperanza, que hay algo que se les da todo, hay mucha ayuda, lo que es las medicinas, hay mucho dinero, hay muchas cosas, ¿no? Ellos se informaron de otras personas y mientras el gobierno Biden, él abrió las puertas de la frontera y ellos dicen, vénganse. Entonces, como pasaron los demás y llegaron a Nueva York, llegaron a Randall Island, estamos aquí en Randall Island, y la mayoría de estas personas empezaron a sacar selfies, a sacar fotos, a presumir.
Y los que los mandaron en los hoteles empezaron a subir fotos, a subir videos, como es que cómo les están tratando, chévere, los que, cómo esto. Entonces mucha gente se pusieron locos y empezaron a vender sus casas, a vender sus terrenos y a pedir prestado con otra gente. Y ellos se comprometieron con, eh, personalmente también. Y ellos dijeron, no, yo me voy, pero desde que yo llegue, yo voy a trabajar y te pago. Claro, pero en realidad no es así. Y hay mujeres que vinieron con sus 2 niños, hasta 4 niños, para ver la realidad que hay. ¿Sí? Entonces, como muchos dicen, no, aquí se ayuda a los niños que vengan, se ayuda las personas que está enfermo, aquí se les da todo, todo. Entonces, enfermo o no enfermo, ellos se vinieron, porque ellos querían la realidad. Pero cuando ellos empezaron a chocar lo que es Nueva York, los Estados Unidos, las cosas empezaron a ver diferente, ¿ya? Su mente empezaron a ver muchas cosas, empezaron a imaginar muchas cosas, ¿ya? Porque el periodista les pregunta, si tú entras en los Estados Unidos, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Y ellos dicen, no, nosotros vamos a ir a trabajar, a trabajar. En qué experiencia de trabajo tienes? Muchos dicen que no saben nada, muchos no, a lo que me pongan, ¿no? Pero yo soy muy ágil para aprender las cosas. ¿Ah? Pero como vinieron mucha gente, el gobierno le ha sido difícil. Por eso ahora mismo, por culpa de todas estas cosas, pues ellos están sufriendo. ¿Ya? Entonces, por derecho, los niños tienen que estudiar. Los niños tienen que tener ese aprendizaje por ley. Entonces, la mamá, hay madres que ni tienen trabajo, ellos tienen que ir a dejar a la escuela a los niños, a recoger, a dejar todos los días. Entonces, inclusive, si ellos empiezan a trabajar, ellos van a vivir ajorados, apurados, ¿sí? Saliendo del trabajo, derechito a la escuela, ¿sí? Y así es lo que iba a pasar. Pero ya no va a pasar porque por las leyes van a cambiar. Por eso ahora mismo ya está existiendo lo que es el espíritu de miedo, de preocupación por lo mismo el nuevo gobierno. Este nuevo gobierno no es que porque se lo merecía, no, sino que la gente, los que son de aquí, están viviendo inseguros, están viviendo que ya no hay seguridad, están viviendo que ya están viendo también como una invasión. Entonces se empezaron a alarmar, preocuparse. ¿Por qué? Porque ya se está incrementando más violencia, porque de otros países tienen diferentes lenguas, diferentes culturas, diferentes educación, ¿ya? Entonces, por eso mismo, no es que porque le merecía a Donald Trump,
sino que también Dios puso su mano para que la gente vea la realidad que Dios es real, para que la gente de los que vinieron en otros países que vea, que mire hacia el cielo, que Dios tenga misericordia de cada persona. Y, y en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 6, verso 10 dice, porque de la raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí nos está hablando, claro, ¿ya? Ahora, esas son las consecuencias que están pasando a esta gente. Ahora que se les está amenazando lo que es la deportación. No solamente los venezolanos, no solamente a los ecuatorianos, hace muchos de los países, incluyendo México, ¿ya? Entonces los mexicanos también están paniqueados, están preocupados. ¿Por qué? Porque hay americanos que también tienen sus hijas, que tienen los yernos casados, o sea, sus hijas están casadas con un mexicano y, y están preocupados. Entonces, si se deporta a un padre mexicano que está haciendo, ¿no?, los papeles de lo que es eh, legalizando lo que es los papeles de americanos, pues ellos están preocupados, ellos están tristes. ¿Por qué? Porque los niños van a estar afectados, las familias van a estar afectadas. Entonces, por esa razón, que lo que es Texas, Nuevo México, casi la mayoría de ellos votaron por Donald Trump. ¿Por qué? Porque ellos vieron la necesidad la que había ahí, que tenía que haber mano dura para que se acabe estas cosas. Sí, porque en realidad ya la policía no tiene autoridad para ya nada. Nueva York ya se ha convertido como los países de nosotros. Entonces, ahí donde entra el ministerio de los pastores, ahí donde entramos en el ministerio de lo que nosotros, Dios nos ha llamado. Si Dios te ha llamado, si Dios me ha llamado, nosotros no tenemos que juzgar, nosotros no tenemos que apuntar. Al contrario, nosotros tenemos que motivar, que orar por ellos y decirle, Cristo les ama, que no se preocupen, no mira al hombre, miren a Dios. ¿Ah? Miren a Dios. No miren al hombre, miren a Dios. Porque la misma Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, es algo muy importante que nosotros, que no se nos olvide donde Dios nos ha sacado también. Siempre nosotros tenemos que, aunque no seamos pastores, ¿ah?, aunque seamos personas, miembros de la iglesia, nosotros, nuestra responsabilidad es abrazar a aquel caído, aquel desamparado, ¿sí?, aquel inmigrante que está llorando, abrazar
aquella persona que está lejos de su familia. Ellos quisieran abrazar a su papá, a su mamá, pero como ellos le comprometieron a su padre, a su madre, yo te voy, mientras yo llegue a Nueva York, yo te voy a ayudar. ¿Ya? Pero como hay un escaso de trabajo, no hay trabajo de lo que se comprometió, ellos no pueden ver en la realidad. Por eso nosotros tenemos que ver, tenemos que observar de lo que está pasando en nuestro alrededor. No solamente estar en la iglesia calentando bancas, no solamente estar en una iglesia un día domingo, presumir un día domingo, brincar y danzar para que nos vean el hermano. No, nosotros tenemos que ir a predicar a aquellas personas que eh, están tristes, aquellas personas que ahora mismo yo pasé en la carpa, en la carpa todo está en silencio. Antes había de 100 hasta 150 afuera haciendo bulla. Ahora solamente había como 10 personas tranquilitas. Entonces está la diferencia. Hay una preocupación, hay un miedo, hay gente que está llorando, hay gente que está sin fe y sin esperanza. Por eso las personas que nos escuchan, eso no va a ser fácil. Por eso nosotros tenemos que orar siempre por ellos. Nosotros no somos los príncipes, los primeros la Coca-Cola del mundo. Nosotros también somos los mismos como ellos. Ellos también así como nosotros necesitamos a Dios, ellos lo necesitan también. Nosotros tenemos que orar por ellos. Aunque no lo conozcamos, pero hay que presentar en nuestra oración donde están ubicados en Randers Island. Hay que presentar a esas personas porque hay personas que lo que se portan mal, a veces Dios lo utiliza para su misericordia. Hay veces lo que consumen droga, a veces lo que consume alcohol, en esa área Dios empieza a trabajar para avergonzar a los justos. Es algo que nosotros no podemos entender el propósito de Dios. Yo estuve hablando anoche con mi hermano, él está en Monterrey, Nuevo León, y, y me estaba contando de un testimonio de un amigo de él. Y le dice, como él es una persona también amigable, conversador, mi hermano, y le pregunta, oye, cuéntame tu historia. ¿Ya? Y la persona dijo, eso no es historia, este es un testimonio que te voy a contar. Dice el hermano, dice que un día
él tenía un buen trabajo y los amigos empezaron a llamarlo. Un amigo le empezó a llamar porque ellos esperan los fines del año tenían que recibir un aguinaldo. Entonces, cuando los fieles amigos según los fieles amigos, ellos saben cuando van a recibir un dinero extra y le llama, mira, vamos al bar, vamos a tomar. Pero dice, está bien. Él agarró el carro y se fueron con su amigo. Y dice que toda la noche empezaron a tomar y a mezclar con otros tragos. Cuando tú mezclas, es algo como un veneno que se te da. Ya a las 4 de la mañana se tuvo que cerrar y ellos siguieron tomando. Se compraron un six-pack y siguieron. Y dice que empezaron a manejar y dice, hasta el momento dice que nunca se acordó de cómo es que fue el accidente. Cuando él se dio cuenta, él estaba en un hospital. ¿Sí? Pero mientras estaba en coma y le dice, y se le aparece en visión a una persona y él empieza a clamarle a Dios, le dice, si tú me das la oportunidad, yo te voy a servir. Si tú me das la oportunidad, yo no te voy a fallar, yo te quiero servir. Y dice, en la tarde, él empezó a moverse los dedos. Él empezó a abrir los ojos. Cuando los doctores empezaron a abrir, hasta los mismos doctores empezaron a abrir empezó a abrir los ojos. Dice, rápidamente llamaron a la esposa. Y la esposa llegó corriendo porque recibió la noticia que reaccionó. Ahí donde el hombre empieza a preguntar, le dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Tú estás en un hospital. Sí, pero ¿qué ha pasado? Lo único que preguntó es por el amigo. ¿Dónde está mi amigo? La mujer le dice, no preguntes más por el amigo. Hasta que te mejores bien ahí donde vamos. No, es que quiero ver mi amigo. ¿Dónde está mi amigo? No, tu amigo murió en el accidente. Mientras ahí donde él empezó a ver la gloria de Dios, él empezó a ver el milagro de Dios. Entonces, cuando le dieron de alta, dice que la mujer tenía que trabajar todos los días, pero de lo que la voz escuchó, él le seguía escuchando la misma voz que los días, ¿no? Que estaba ahí en su casa. Pero la mujer era una mujer muy idólatra. Le gustaban mucho las imágenes. Dice que tenía adornado en su cuarto de tantas imágenes. Pero como él no podía ni caminar muy bien, con la misma fuerza que alguien le dijo, eso no, rómpalos. Y dice,
les empezó a tumbar los muñecos que tenía el esposo. Y dice, cuando él regresó a la esposa a la casa, llegó enojada, llegó molesta porque se rompieron los ídolos que tenía. Y ella dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esto? ¿Por qué se rompieron? Como el muchacho no podía, casi no podía ni caminar, y le dijo, bueno, ellos se pelearon, ellos discutieron ellos mismos y se cayeron. Entonces la mujer dice, pero ¿cómo se cayeron? Si esos no pueden ver, no pueden ni caminar, ellos no pueden hacer nada. Entonces el muchacho le dice, ¿qué tú dijiste? ¿Por qué? Ellos no pueden hacer nada, no pueden caminar, ¿viste? Tu propia boca está diciendo, no pueden caminar, no pueden ver. Así es que esos son basura. Pero yo tengo ahí un Dios de poder que yo lo creo y Él hace el milagro. Por eso dice que Él ya son 9 años convertido en el Evangelio y la esposa es una persona que le gusta evangelizar. Cuando se habla de evangelización, es el número uno que llega de hablar el amor de Cristo. Por eso, ¿dónde estás tú que tú no puedes hablar de Cristo? ¿Qué estás haciendo que tú no puedes hablar de Cristo? Si Dios te ha usado para tocar un instrumento, es un canal de bendición para que tú hables en eso. Si Dios te ha enseñado, te ha permitido a cocinar con ese talento, tú puedes enseñar a otro, pero predicando el Evangelio. Si sabes bordar, si sabes hacer cualquier cosa, con eso es un canal de bendición que tú puedes expresar de la gracia de Dios. Porque hoy en día los pastores están cómodos. La iglesia está cómodo. La iglesia está cómoda. Ya no hay fe, ya no hay esperanza. Porque por eso la Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, dice. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, si en realidad tú quieres ganar esa corona, empieza, empieza a usar lo que Dios te ha dado. Empieza a usar, porque hay cosas misteriosas que Dios puede usar. Hay cosas simples que Dios te puede usar. Hay veces nosotros no entendemos cómo Dios nos puede usar. Hay hombres que se quieren pelear por el púlpito. ¿Sí? Hay un celo del ministerio que el pastor no me da parte para predicar, que el pastor no me da parte para dirigir, que el pastor no me da parte para... Pues, ¿qué esperas? Agarra tu Biblia,
empieza a leer y a orar y empieza a conversar con Dios. Y tú dile dónde tú quieres que yo vaya. ¿Sí? ¿Dónde quieres que yo predique tu palabra? ¿Ah? ¿Dónde? Y mientras tú empiezas a caminar, empiezas a ir hablando con Dios, que Dios te ponga a alguien para conversar. ¿Ya? Pídele a Dios que Dios te dé esa gracia para poder conversar. Pide a Dios esa gracia, que Dios te dé esa gracia para poder darle ver, darle a saber que Dios es amor al prójimo. Sí. Hoy en día hasta muchos de los mexicanos están preocupados. Muchos de los mexicanos en México están preocupados porque hay una deuda también. Hay mexicanos que están debiendo de $18,000, $20,000 para cruzar acá. Entonces, hay personas que apenas están empezando a, a pagar sus deudas. No pueden pagar las deudas así rápidamente porque les afecta los intereses. A ver si un mexicano me está escuchando, si yo me equivoco en lo que estoy diciendo. Hay mexicanos que han vendido sus casas, sus terrenos, para ellos cotizaron sus casas, ¿no? Para que el rico pueda prestarle dinero. Por eso hay una preocupación. Hay una preocupación. La gente ya no sabe qué hacer. ¿Ya? Si la persona que vive aquí en Nueva York no ha pagado su deuda, está preocupado. ¿Y qué será en México? Su familia está preocupada. Y mucho menos si la persona tiene un horario que no le da para ir a visitar una iglesia, es como estar esclavizado. Ah, es algo que impide también. A veces los trabajos no puede uno de diferentes horarios, de diferentes días. Uno no puede visitar a una iglesia por lo mismo. Hay lugares que tú puedes trabajar aún 5 días. Hay lugares que te ponen a trabajar hasta 7 días. Entonces, es algo preocupante. ¿Ya? Por eso la Biblia dice, no tengas ningún temor de las cosas a de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es eso. Si Dios nos ha llamado, hay que confiar, seguir confiando en Él. Si Dios nos ha llamado, hay que seguir hablando eh, dentro y fuera de tiempo, sea quien sea. Sea donde sea nosotros, si nos ocurre hacer una conversación, ¿ah?
Hay que aprovechar el tiempo. ¿Ah? Porque hay algo que nosotros hemos aprendido acerca del canal Vivo por su gracia, ¿ah? Que nosotros nos acercamos a la gente y hacemos una conversación simple, ¿ah? Una conversación que no tiene sentido. Hablamos de la comida, ¿ya? Hablamos del lenguaje, hablamos de la cultura, ¿ya? Hablamos del negocio, hablamos de la familia, ¿sí? Y hablamos de la historia, de nuestras historias, ¿ya? Hablamos cosas simples para que la persona pueda entrar en confianza de la conversación. Y mientras la gente empieza a hablar de su historia, de su testimonio, cómo pasaron en Darién, cómo pasaron en Panamá, cómo pasaron en Guatemala, cómo pasaron en Costa Rica, cómo pasaron en México. Hay gente que lloraba, hay gente que han llorado. Cuando las personas empiezan a llorar es que porque Dios empieza a trabajar en ellos. Entonces ahí donde nosotros aprovechamos abrir nuestra boca, a decirle, ¿sabes qué? Tranquilo, no te preocupes, Dios está contigo. Tranquilo, no te preocupes, Dios está contigo. Porque la Biblia dice que primeramente es el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, todos serán por añadiduras. ¿Ah? Entonces, ahí donde nosotros empezamos a aconsejar a la gente, ahí donde nosotros empezamos, porque mucha gente que viene de Venezuela, de Panamá, de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala, de México, hay personas que conocen de Dios. Hay gente que son cristianos, que han estudiado el instituto bíblico, han estudiado, pero hay algo que les hizo venir. Ellos perdieron una fe, como dice Timoteo, ¿ya? Como ellos no quisieron quedarse atrás, ellos tuvieron que arriesgarse su vida para acá y para ver la realidad la que hay aquí. Entonces, por eso nosotros, Dios puso a, a ese grupo del asilo político para conocer de diferentes características, de diferentes culturas, de diferentes educación, de diferentes idiomas también. Entonces, nosotros tenemos personas haitianos, uh, tenemos personas también de Guatemala, personas también de Colombia, de Salvador, de Honduras, también tenemos personas de Venezuela. Por eso, saludos por aquellas personas que siempre nos han seguido y gracias por sus oraciones. Gracias por sus oraciones. Y también gracias por la Iglesia de la Santa Ciudad. Hermanos que siempre han sido contados, que respaldaron este ministerio. Ellos, ellos creyeron en el ministerio. Desde que se levantó este ministerio,
fue fácil. Así que sí, desde que estamos en este ministerio, se han levantado muchos escalones. El diablo quiere destruir. El diablo nos quiere destruir por completo. Si tú te pones en la brecha, si tú te pones a predicar, ahí es donde Dios te puede enseñar. Deja ese espíritu de orgullo, deja ese espíritu que tú tienes y empieza a hablar de las almas. Porque mientras tú dices Cristo viene, mientras tú dices Cristo viene, ¿cómo tú lo estás tratando a ellos, a las almas? Mientras que tú dices que Cristo viene, ¿cómo es que tú te preocupas por esas almas? Por eso, el diablo no duerme de lo que el tema que estuvimos hablando se acerca el espíritu de suicidio. Que Dios guarde a esos, a esas personas, a esos nuestros hermanos inmigrantes del asilo político, aunque no son del asilo político nuestros hermanos mexicanos. Muchos van a estar desesperados, muchos van a escuchar la voz, el espíritu de suicidio. ¿Por qué? Porque ellos no van a encontrar la solución, cómo resolver sus problemas. Pero nosotros estamos ahí para consolar a ellos. Nosotros, iglesias, estamos ahí para hablar y abrazar a aquel caído. Que ellos puedan entender que Cristo les ama. Que ellos puedan entender que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie al Padre si no es por mí. Así es que Dios te bendiga. Saludos Venezuela. Saludos Panamá. Saludos México. Saludos nuestros seguidores de Santo Domingo. Saludos nuestros seguidores de Puerto Rico. Saludos a nuestros seguidores de Nueva York. Gracias por sus oraciones. Si usted está siguiendo esta página, ore por nosotros. Ore por nosotros. Porque hay momentos que nosotros nos olvidamos a quién servimos. Hay momentos que nosotros nos olvidamos donde Dios nos ha sacado. Y hay momentos que nosotros nos cansamos. El profeta Elías fue el amigo de Dios. El profeta acostumbraba a ver fuego de Dios. Un día se deprimió.
un día se sintió solo y fue a esconderse en una... No mi hombro, cuando quiero saber que le intereso, siento su mano mi hombro, diciéndome que siempre está ahí. Oigo su voz en el silencio y se oye muy clara y mi ser. Oigo su voz en el silencio